La etapa dorada del comercio castellano se pudo realizar gracias a la continua presencia de mercaderes y financieros que se asentaron en los puertos y urbes desde donde hacían sus negocios. La presencia continuada de colonias y naciones de comerciantes en las principales plazas del momento es lo que permite comprender la elevada penetración del comercio castellano en los siglos XV y XVI. Fueron activos participantes, de ahí su gran éxito empresarial. El comercio entre Castilla e Inglaterra. Las relaciones comerciales entre estos dos reinos serán fructíferas durante un amplio periodo del siglo XVI. Sin embargo, durante la última mitad de este siglo sufrieron una crisis debido a los conflictos que dificultarán los intercambios materiales. Ya incluso antes de que las expediciones hacia América ampliaran las posibilidades del comercio, tanto Castilla como Inglaterra se fueron configurando en mayor o menor medida como importantes potencias comerciales. Ya bajo el reinado de los reyes católicos se evidencian unas intensas relaciones comerciales entre estos dos reinos, avaladas por los prósperos contactos diplomáticos. Economía y política marcharían juntas en este periodo previo. Además, los mercaderes se mostraron complementarios. Castilla enviaba materia prima necesitada por la pujante industria textil inglesa, recibiendo a cambio el producto manufacturado, paños de distinta calidad y precio. De esta forma, el número de mercaderes ingleses en la península se vio incrementado, y se tiene testimonio de su presencia sobre todo en los importantes puertos del Cantábrico, que En cuanto a la situación inglesa a lo largo del siglo XVI, el crecimiento de su población y sus ciudades, destacando la enorme expansión de Londres, nos hablan de enorme crecimiento económico que atraviesa. En ferias y puertos, los españoles podían encontrar una comunidad de mercaderes respaldados por un firme y centralizado sistema administrativo y legal, en las que se podían apoyar en caso necesario. Para Castilla, Inglaterra ofrecía una útil combinación de productos esenciales, pescado y trigo, entre otros productos alimenticios, además de estaño y fundamentalmente paños. Desde su vieja posición de potencia exportadora de lana, Inglaterra se convirtió, en un periodo relativamente breve, en un país productor de tejidos. Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XIV, los paños ingleses eran ya muy estimados en toda Europa. Hubo ciertamente un estancamiento de las exportaciones en los inicios del siglo XV, a causa de los conflictos internacionales, pero la pañería inglesa salió pronto del bache. Por lo demás, la producción textil de Inglaterra, que supo adaptarse con gran rapidez a las novedades técnicas. Por lo tanto, la situación de Inglaterra en el circuito lanero cambia con el tiempo. Desde un estado exportador de lana pasa a ser un centro de transformador de esa lana en una incipiente industria textil. A comienzos de siglo, las estadísticas oficiales de las exportaciones inglesas dan testimonio de que los paños de lana ya habían superado ampliamente en peso a la calidad de lana bruta. Durante el siglo XVI se manufacturaron dos tipos de tejidos de lana, los paños y los estambres. Los paños de alta calidad y considerados un producto de lujo, y los estambres, telas más baratas y menos pesadas que podían exportarse a climas más suaves y eran más apropiados para su teñido y estampado. Asimismo, los llamados new draperies, de los que ya se tienen constancia a finales del siglo XVI, tejidos realizados con lana cardada de peor calidad y más. Castilla producía una de las lanas de mejor calidad en Europa. Sin embargo, a pesar de poseer la mejor lana, indispensable para la elaboración de paños de calidad, Castilla no fue capaz de desarrollar una adecuada industria textil, que hubiera permitido un mayor crecimiento de la economía de la época. En vez de esto, Castilla se centró en la exportación de lana a través del Consulado de Burgos y en la importación de paños de calidad, elaborados en otros territorios, con lana merina castellana. La principal causa de que la lana española invadiera los mercados exteriores es la relación calidad-precio, que las hacía más baratas en comparación con las extranjeras. Fueron las manufacturas textiles, las más importantes por el número de productores y por su papel en el comercio internacional, las que alumbraron nuevas formas de organización industrial en la Europa del siglo XVI, como el Putting Out System. Por otro lado, como mercado para la industria textil inglesa, Castilla era ideal. Su población va aumentando a lo largo del siglo XVI. Además, Castilla contaba con una aristocracia tendente al consumo conspicuo y un considerable número de grandes ciudades,
muchas accesibles por mar o cercanas a la costa, lo que reducía la dificultad de los mercaderes en llevar a cabo sus asuntos rápidamente. Del mismo modo, el número de mercaderes castellanos en Inglaterra también aumentó, con Londres como puerto central de este comercio, junto con los principales puertos de la zona sur como Sandwich, Southampton y al oeste Bristol y Plymouth. En Inglaterra, Castilla ofrecía una gran variedad de productos. La más temprana exportación procedía de la zona norte y central, principalmente vinos, hierro del País Vasco, cereal y pieles. Entonces se fueron añadiendo algunos productos como frutas, tintes y aceite, que se convirtieron en un bien cada vez más importante. A pesar de que las relaciones comerciales entre estos dos reinos continuaran prosperando, esta ruta comercial irá desmoronándose a lo largo del siglo XVI, con los numerosos conflictos que enfrentarán a ambas potencias. Además, el monopolio español sobre el comercio con América prácticamente obligó a los marinos ingleses a dedicarse a la navegación del Mar del Norte y a emprender toda una serie de acciones para conseguir condiciones favorables en otros mares, Báltico o Mediterráneo. Los instrumentos para la penetración en estos mares y la gestión del tráfico comercial fueron las compañías, siguiendo el ejemplo de los Merchant Adventurers, que desde 1467 gestionaban las exportaciones en Europa. Las nuevas compañías que iban hacia aquellos mares se constituyeron a partir de mediados del siglo XVI, la Muscovy Company, la Eastland Company y la Levant Company. En España, el comercio con las Américas reportaba grandes beneficios para la corona y se intensificaba la labor de las sociedades mercantiles con el aumento de la actividad económica en las ciudades, como Sevilla, que se convirtió en un puerto comercial a América. Así pues, a lo largo del siglo XVI y sobre todo con el reinado de Isabel I y Felipe II, las relaciones fueron conflictivas. Se inició la llamada Guerra del Corso, que suponía ataques de la piratería inglesa a navíos españolas que transportaban las riquezas americanas. Se inicia una etapa proteccionista en el aspecto económico en Inglaterra, que tendieron a garantizarse de forma autónoma su propio comercio a través de la concesión de la corona, de privilegios de monopolios. El comercio entre Castilla y Flandes. En la región de Flandes era una de las zonas comerciales más dinámicas del continente. Millares de naves atracaban en los puertos cargando y descargando mercancías provenientes de Europa, África, América o Asia. Durante el siglo XVI, la región flamenca se encontraba bajo dominio del duque de Borgoña y más tarde bajo la órbita de la monarquía hispánica con Carlos I y Felipe II. La ciudad de Brujas aún mantenía un poderoso mercado que atraía lejanos mercaderes, pero se encontraba cada vez más amenazada por su vecina Amberes. Pequeñas barcas surcaban los numerosos canales llevando las mercancías a los almacenes esperando ser vendidas. Uno de los grandes problemas será la acumulación de sedimentos en los canales, obstaculizando el tránsito por ellos. La nación española en Brujas era un conjunto de mercaderes que provenían principalmente del Reino de Castilla. Gracias al pujante comercio entre ambas partes durante el siglo XV, la ciudad concedió el privilegio de tener un cónsul en 1428, el cual coordinase a la comunidad comercial castellana. El lucroso intercambio se realizaba en las lonjas del consulado castellano. La otra ciudad importante es Amberes. Tomó el relevo de Brujas y dominó el comercio del Atlántico Norte hasta finales del siglo XVI. Amberes, a diferencia de Brujas, gozaba de un mejor contacto con el mar a través del caudaloso río Escalda. Con el tiempo se convirtió en parada obligatoria para mercancías que recalaban en Europa. Los barcos de gran calado podían entrar en el puerto y descargaban sus mercancías en los numerosos almacenes. La importancia de la ciudad se refleja en los impresionantes edificios. Con el crecimiento de la ciudad y la decadencia de Brujas, muchos comerciantes castellanos y europeos se instalaron en Amberes.
Los castellanos consiguieron el consulado a principios del siglo XVI y construyeron la imponente iglesia de Santiago como muestra de riqueza, además de servir a la comunidad. El comercio castellano orientado al norte gravitaba en torno a la ciudad de Burgos. Desde aquí, las mercancías eran transportadas vía terrestre hasta las ciudades costeras de Bilbao, Santander o Laredo, donde embarcaban en navíos de gran calado con destino a Flandes. La institución más importante en el desarrollo de esta actividad es el Consulado del Mar, en la ciudad burgalesa. Esta institución aglutinaba a los comerciantes, controlaba los consulados en otros países y fletaba barcos. La vida comercial se desarrollaba en torno a los mercados. Tras una larga travesía por el Canal de la Mancha, los barcos descargaban sus mercancías. Y las almacenaban esperando a los días de mercado. Los diferentes mercaderes se trasladaban de lonja a lonja buscando el mejor producto. Todo quedaba registrado en los libros de contabilidad. Los productos flamencos más famosos y demandados eran los paños y tapices de gran calidad, pero también comerciaban con productos traídos de toda Europa, así como el vital cereal del Báltico. La materia prima más demandada de Castilla es sin duda la lana. La industria pañera flamenca dependía enormemente del suministro lanero castellano, desde que Inglaterra cerrara su comercio con Flandes a principios del siglo XV. El comercio fue en aumento durante la primera mitad del siglo, pero posteriormente los constantes conflictos surgidos en la región flamenca repercutió perjudicialmente al comercio. Las ovejas castellanas eran conducidas hasta la feria de Medina del Campo, donde se compraba su lana, que era llevada hasta Burgos para su comercialización. Otros productos castellanos también encontraron un hueco en el comercio flamenco. El hierro de las provincias vascongadas era cada vez más demandada, como materia prima o transformada. El vino también tuvo buena acogida, tanto los vinos del sur como los del norte. El vino era uno de los elementos presentes en la dieta europea. Comercio castellano con Italia en el siglo XVI. Dentro del comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI, es necesario destacar el espacio comercial que tiene lugar por el Mediterráneo. Desde mediados del siglo XIV se fue produciendo una progresiva penetración de los mercaderes castellanos por estas rutas. Dentro de la península itálica van a destacar sobremanera los focos de Toscana, con su capital Florencia en la cabeza, que se fue convirtiendo en el foco comercial burgalés por excelencia. Dicho comercio se fundamentó sobre diferentes ejes, entre los que destaca el de Cádiz-Pisa y el de Cartagena-Pisa. Ya en el siglo XVI destacará sobremanera el eje Livorno-Alicante. Las exportaciones castellanas iban a consistir principalmente en productos como la lana, los colorantes, el azúcar y la pimienta procedente de ultramar. A cambio de ellas, se importarán productos como telas lujosas. Entre los puertos menos importantes
cabe destacar el de Génova y Civitavecchia, los cuales iban a comerciar con mercancías procedentes del milanesado y con el alumbre del tolfo. Dentro de las colonias castellanas en Europa es necesario hablar de la creación del sistema de naciones. La creación del sistema de naciones bajo la dirección del Consulado de Burgos va a suponer un alto grado de desarrollo organizativo por parte del comercio y de los mercaderes castellanos en los siglos XV y XVI. En lo referente al desarrollo organizativo de los mercaderes castellanos, es decir, con la creación del sistema de naciones, en primer lugar van a tener consecuencias tanto a título colectivo como a título familiar. En lo referente al título colectivo, la institución burgalesa se va a encargar de coordinar y regular los intercambios comerciales establecidos entre Castilla y las diferentes plazas europeas. En segundo lugar, como he citado anteriormente, van a tener consecuencias a título familiar, debido a que a mediados del siglo XV el asentamiento de las distintas factorías y compañías de comerciantes castellanos en cualquier plaza no estaba asentada de una forma arbitraria. El sistema de organización de colonias buscaba, en primer lugar, maximizar la eficiencia comercial. En segundo lugar, y no menos importante, va a suponer la creación de instituciones dotadas de mecanismos de reputación altamente eficientes para el ejercicio del comercio. Dicho sistema de organización en colonias no fue creado por los castellanos, sino que su origen estaba en las ciudades italianas y alemanas. Los comerciantes de Génova, Florencia o Venecia fueron sus creadores y por tanto los que consiguieron organizar una tupida red de comunidades que estaban repartidas por toda Europa. La presencia de las colonias mercantiles castellanas en Italia hay que remontarla a finales del siglo XIII, cuando la apertura del estrecho de Gibraltar a la navegación cristiana ampliara las oportunidades a los marinos vasallos del rey de Castilla. Cabe destacar la presencia de muchos comerciantes italianos asentados tanto en territorios de Murcia como Andalucía. Es significativo el caso genovés, ya que en 1251 van a obtener del rey Fernando III el privilegio de tener exenciones fiscales, la presencia en su territorio de cónsules, así como un barrio propio en la ciudad de Sevilla. Referente a las razones que van a explicar el avance castellano en el Mediterráneo, cabe destacar que los castellanos van a ir penetrando en el Mediterráneo desde el año 1304, siendo ya por tanto su avance imparable. Pero no es hasta el año 1420 aproximadamente cuando se va a producir un auténtico boom de barcos castellanos navegando por el Mediterráneo, que debido a su bajo coste van a conseguir abaratar los precios de las flotas en dicho mar. Detrás de dichos marineros y maestres estaban los mercaderes de Burgos, Toledo o Sevilla, que van a ir progresivamente contratando los cargamentos. Entre los casos castellanos en Italia más significativos, cabe destacar los casos de Génova y Florencia. Génova constituyó una gran metrópoli tanto mercantil como financiera, en la que destaca la presencia de comerciantes castellanos siempre subordinada a las poderosas familias genovesas, que constituyeron los grandes banqueros de la Europa de la segunda mitad del siglo XVI. En lo que respecta a la ciudad de Florencia, fue una ciudad donde los comerciantes castellanos no solo tuvieron que competir con los mercaderes locales, sino que formaron una colonia numerosa e importante, por lo que tuvieron que competir contra ellos mismos. Sus rutas se basaban principalmente ante los antepuertos de Pisa, Talamone y Porto Pisano. La Toscana se iba a convertir en uno de los principales centros europeos de la industria textil pañera. Los telares toscanos habían utilizado la lana española desde el siglo XIII para obtener paños de tipo medio. La lana española se impondrá a la lana inglesa y a la procedente de los abruchos italianos a mediados del siglo XV para la realización de todo tipo de tejidos. La construcción de la nación castellana en Florencia nace en la década de los años 80 del siglo XV. Se desconoce cuáles serán sus características e instituciones, así como el número de sus miembros y su estatus jurídico. Se sabe, por lo que pagaban a la sede central del Consulado de Burgos, que ésta solo estaba detrás de las colonias de Nantes y Brujas,
y que tenían un único cónsul. Al igual que en otras partes de Europa, los miembros de la colonia mercantil castellana en Florencia intentaron integrarse en la sociedad local, bien formando parte de cofradías religiosas o bien casándose con miembros de la nobleza local. Van a contar con el apoyo de doña Leonor de Toledo, hija del virrey de Nápoles y esposa de Cosme de Medici, duque de Toscana, que veía en el apoyo a la colonia española en Florencia una de las claves para constituir una alianza política sólida entre ambos territorios. Que respecta a la integración castellana en la élite social florentina, el caso más espectacular de ascenso social fue el que protagonizó el mercader segoviano asentado en Florencia, Baltasar Suárez de la Concha, quien consiguió casarse con María Martelli, hermana de Catalina Martelli, que a su vez era esposa del duque de Toscana. Se fue dando una progresiva integración de algunos de estos mercaderes, que algunos de ellos lograron entrar en la más alta orden de caballería de Toscana, que fue la Orden de Santo Estéfano. Una vez analizado el comercio europeo castellano, nos vamos a centrar en la figura de Simón Ruiz. Vivió desde el año 1525 o 1526 y murió en 1597. Por lo tanto, habría que encuadrarlo dentro de una de las etapas cronológicas más brillantes y críticas de la historia de España. Por un lado, es necesario destacar que hubo un periodo de crecimiento que abarcó los años 1445 hasta el 1586, donde aparecieron los primeros síntomas de un malestar económico. Posteriormente, se dio una catástrofe entre los años 1586 y 1640, en el que se va a dar un progresivo hundimiento de la economía. Simón Ruiz nació en Belorado, Burgos, dentro de una familia de hidalgos compuesta por 5 hermanos, entre los que sobresalió Andrés, el primogénito, que se dedicó al comercio en Nantes, y luego también cabe destacar a Vítores y el propio Simón Ruiz. Ambos se establecieron como comerciantes en la ciudad de Medina del Campo. De su persona, gracias a las cartas que enviaba a sus corresponsales en el extranjero, en las que se trataban estrictamente los negocios, y algunos de estos ejemplos fueron las misivas que enviaba a sus sobrinos Julien y André, donde se muestra su fuerte carácter, pues no dudaba en regañar si hacía falta y aconsejar a sus sobrinos. Entre su personalidad destaca su profunda religiosidad y piedad, algo que queda reflejado en su testamento, donde a través de las mandas dejaba parte de su fortuna a la iglesia, o en los 2 oratorios que tenía en su casa, así como su pequeña biblioteca compuesta por un cofre que contenía libros de índole religioso, como los Evangelios. En 1561, a la edad de 35 años, contrajo matrimonio con doña María de Montalvo, perteneciente a una de las mejores familias procedentes de Arévalo, Ávila, y con este matrimonio consiguió así elevar su posición social. No obstante, doña María de Montalvo falleció al poco tiempo sin dejar descendencia, y por eso, en el año 1571, tras los lutos requeridos, se casó en segundas nupcias con doña Mariana de Paz, que también pertenecía a una excelente familia. Mayor parte de su existencia la pasó en Medina del Campo, ciudad de la que era regidor y donde poseía también una casa, aunque durante un breve periodo de tiempo que abarca desde el año 1581 hasta 1593, residió en la ciudad de Valladolid, algo que se puede argumentar en 2 ideas básicas. 1. La decadencia de Medina del Campo y de sus ferias, después de la crisis acaecida entre 1575 y 1587. Y 2. Decir que Valladolid no era una gran plaza comercial, aunque sí que tenía una importancia porque era una de las redes de la famosa Chancillería, algo esencial para los negocios. A partir de 1593 volvió a Medina del Campo para consagrar la construcción del hospital que llevaba su nombre. Según algunos autores,
había primero soñado con beneficiar a Valladolid de su dadivosidad, aunque más tarde consideró que fue en Medina del Campo donde había hecho fortuna y estimó oportuno que debía de darle preferencia respecto a Valladolid. La empresa de negocio de los Ruiz abarcó un periodo aproximadamente de 60 años, en los que destacarían dos generaciones, la de Andrés Ruiz, Vítores y Simón Ruiz, que crearon un patrimonio familiar y una gran fortuna, y la segunda generación compuesta por los hijos de Andrés y Vítores, que dilapidaron todo el patrimonio familiar. Conviene señalar que en una primera parte de su vida, Simón Ruiz fue un mercader que en la época equivaldría a un negociante que se dedicaba al comercio al por mayor, sobre todo a la importación. Según el acta de emancipación del 26 de febrero de 1547, se le declaró mayor de edad al cumplir los 21 años, algo que le dio la facultad necesaria para comerciar por su cuenta. En esta primera etapa de su vida, fundó diversas compañías mercantiles, que nacen en virtud de un acto jurídico denominado contrato de sociedad o escritura de compañía. Normalmente eran de carácter oral, aunque a lo largo del siglo XVI se formalizaron por escrito. Dichas compañías buscaban en todo momento la mayor agilidad del tráfico mercantil y solían formalizarse durante un periodo de tiempo de 3 años, aunque se podían prolongar a lo largo del tiempo, y cabe destacar dos tipos: las generales, que fueron las más habituales durante el siglo XVI y donde se comprometía el patrimonio total de los socios, y la segunda en la que uno de los socios aportaba el mayor capital posible. Eran empresas de carácter familiar, donde cambia la razón social cuando alguien fallecía, y solían ser un consorcio de 2 o 3 personas, con un único objetivo, que era la ejecución de un determinado negocio. Una vez finalizado, se disolvía dicha sociedad. Es importante también destacar que de forma esporádica fueron grandes consorcios financieros para la formalización de importantes asientos con Felipe II. Simón Ruiz, en esta primera etapa de su vida, va a fundar 8 compañías, en las que siempre se asentó con gente de la alta burguesía, y entre las que cabe destacar la compañía de Juan de Orbea, datada entre 1551 y 1553. Era tesorero de Aragón y como corresponsal estableció a Andrés Ruiz en Nantes y a Ochoa Lanier en Bilbao. La compañía de Andrés Merino y Francisco de Zamora, datada entre 1552 y 1558, donde se compraba en Francia cardas, pabilos y cosneos, y donde Simón Ruiz contribuyó el mayor capital. La compañía de Juan de Ugalde, datada entre 1551 y 1557, donde se establecieron diversas operaciones de compraventa de mercaderías y de remisiones de fondos al extranjero. La compañía de John Rocaz y Jean Leloup, que anteriormente habían realizado algunas operaciones mercantiles, pero con la paz de Cateau-Cambrésis se puso fin a las hostilidades entre Francia y España, lo que permitió la reanudación del comercio entre ambos países. La compañía de Francisco de Presa, Vítores y Simón Ruiz, que extendieron su área de acción a Sevilla, y debido al éxito decidieron establecer un solo representante, aunque a partir de 1567 empezaron las quiebras. No obstante, durante este periodo hubo una serie de problemas o incidentes, entre los que cabe destacar los que se produjeron en el año 1564, que tuvo lugar en Miranda de Ebro, cuyo asunto no estaba del todo muy esclarecido y del que solo sabemos que fue detenida una suma de 41.637 ducados. Más tarde, otro de los sucesos fue el de 2 grandes hombres de negocios, Constantino Gentile y Francisco Bravo de Valladolid, que habían obtenido de Felipe II licencia de exportación del numerario, y fue muy dudosa la presencia de Vítores Ruiz y Francisco Presa, que acompañaban estos fondos, ya que oficialmente no eran suyos y que por tanto se habrían hecho pasar por otras personas para conseguir la licencia de exportación.
partir de 1567 comenzó la segunda etapa de su vida, en la que se dedicó al tráfico de mercancías y donde además ejerció una actividad financiera donde especulaba sobre los cambios internacionales, va a participar en las letras de cambio, en asientos, etc. Es decir, que durante este periodo Simón Ruiz dispuso del suficiente capital como para especular, y donde sobresalen los siguientes hechos. En 1573 va a conocer a dos personajes que tienen un papel decisivo en la orientación de su carrera, que fueron Antonio Gómez de Elba y su hijo Luis, que van a ser grandes negociantes de la ciudad de Lisboa, y estas primeras relaciones con los portugueses van a dar lugar a una gran red comercial, donde España haría de intermediaria con el comercio portugués. En 1576 va a recibir la consagración suprema al convertirse en acreedor de Felipe II. Para ello utilizó sus relaciones portuguesas para suministrarle al rey letras de cambio, que tras la crisis de 1575 permitió a Felipe II pagar a sus tropas en Flandes. Así fue como se va a inaugurar su carrera de financiero. Los últimos años de su vida, que abarcan desde 1588 hasta 1591, están poco estudiados por la pérdida de sus libros de cuenta, aunque sí tenemos constancia de algunos hechos que fueron trascendentales, como fue la fundación de una nueva sociedad en 1585, junto con su sobrino Cosme y Lope de Arciniego. Más tarde, dio un paso más al ser socio a la edad de 66 años de una manera más activa con su sobrino en la nueva compañía de Simón y Cosme Ruiz, donde va a empezar su verdadera retirada. Para concluir este segundo periodo en la vida de Simón Ruiz, podemos decir que fue un gran habilidoso en el mundo de las finanzas y de las especulaciones sobre los cambios, pues sabía cuándo comprometer su capital y retirarse a tiempo al menor síntoma de peligro, lo que le llevó a reunir y amasar una gran fortuna.